¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en apoyo educativo virtual. Les doy la bienvenida a sus clases de química. Muy bien, recapitulando lo sucedido en la clase pasada, en la ocasión pasada nosotros estábamos analizando el tema de ácidos y bases. Es necesario recordar que cuando nosotros mezclamos o tenemos una reacción entre un ácido y una base, les había comentado que los productos siempre serán una sal y agua, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque el ion ácido o el ion hidrógeno y el ion hidroxilo se neutralizarán y generarán agua. Es decir, el OH tomará al H positivo y formará agua. Recuerden que la fórmula del agua es H2O y el resto de elementos formarán la sal correspondiente. Pero esto sucede principalmente entre ácidos fuertes y bases fuertes. ¿Por qué? Porque al realizar este tipo de reacciones entre ácidos y bases débiles, se forma una sal, pero con propiedades ácidas o básicas dependiendo de los compuestos que pusimos a reaccionar. Por ello, en esta ocasión nosotros vamos a analizar lo que es un compuesto ácido o básico dependiendo de las sales derivadas de las reacciones de ácidos y bases débiles. Primero vamos a ver las sales ácidas. Se forman por la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por un metal. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, nosotros hasta ahora conocíamos las sales comunes, que son sales neutras, es decir, la cantidad de hidrógenos se neutraliza con la misma cantidad de OHs. Esto, como ya les había explicado, pasa porque se genera agua. Es decir, si yo tengo un hidrógeno, se va a neutralizar con una molécula de OH. Pero si tengo dos hidrógenos, como en el caso del ácido sulfúrico, se va a neutralizar con dos moléculas de OH. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ácido o una base que no se disocia por completo? Por ejemplo, el caso del bicarbonato de sodio. Para generar bicarbonato de sodio nosotros trabajamos a partir de ácido carbónico, su fórmula es H2CO3, que lo ponemos a interactuar con hidróxido de sodio, cuya fórmula es NaOH. Los productos de esta reacción van a ser bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio más agua. Lo que pasa en esta reacción es, como ya les había comentado, el ácido carbónico en su estructura o en su fórmula nos dice que contiene dos protones, es decir, dos iones cargados positivamente de hidrógeno. Al interactuar con el OH, el hidróxido de sodio solamente contiene uno. Entonces, como solamente tenemos un OH, podemos solamente reaccionar con solamente un ion H más del ácido carbónico. Eso nos deja posteriormente una molécula que va a ser HCO3 con una carga. Entonces, nosotros no estamos neutralizando al 100% el mismo número de hidrógenos por el mismo número de hidróxidos. Entonces, esta sal derivada va a obtener propiedades ácidas porque aún contiene dentro de su estructura un ion que tiene propiedades ácidas. Entonces el bicarbonato de sodio, como bien lo dice, o el otro nombre es carbonato ácido de sodio, tiene propiedades ácidas y además también se genera agua. Y esto porque no se alcanza, vuelvo a repetir, a neutralizar por completo la cantidad de hidrógenos con hidróxidos. Pero lo mismo pasa con las sales básicas. Por ejemplo, en el caso del sulfato básico de aluminio, leamos, se forma cuando los hidroxilos no han sido reemplazados en su totalidad por radicales ácidos. Para el caso del sulfato básico de aluminio, nosotros tenemos al inicio de nuestra reacción hidróxido de aluminio, que su fórmula es Al paréntesis OH subíndice 3 más ácido sulfúrico, que es H2SO4. Como podemos notar, el número de iones hidroxilos va a ser 3 y para el caso del ácido sulfúrico vamos a tener dos iones o dos protones que vamos a poder intercambiar con nuestros iones hidroxilos. Entonces, al reaccionar obtenemos al final el sulfato básico de aluminio más agua. Nuevamente, pasa lo mismo que estaba refiriendo en el caso de los hidrógenos ácidos. Nosotros no vamos a poder generar o poder neutralizar la cantidad suficiente de los iones hidroxilos porque solamente contamos con dos iones ácidos. Entonces solamente podemos tomar dos de los tres iones que contiene el hidróxido de aluminio. Entonces eso nos dejará al final una sal con propiedades básicas.
porque al final obtenemos esta estructura en donde el sulfato se adhiere a este hidróxido de aluminio, pero ahora con menos iones hidróxido de los que teníamos en un inicio. En un inicio tenemos 3, solamente podemos neutralizar 2. Entonces nuestra sal derivada va a tener propiedades básicas. Y vuelvo a repetir, también se genera agua. Entonces, de forma general, cuando nosotros trabajamos con ácidos o bases débiles, al no poder neutralizar por completo cada uno de los iones, ya sean ácidos o básicos, que se encuentran en nuestra molécula, pues la sal derivada obtendrá propiedades ácidas o básicas dependiendo de los compuestos con los que estemos trabajando. Y para el caso de ácidos y bases fuertes, cuando los ponemos a interaccionar tanto un ácido fuerte como una base fuerte, obtendremos sales neutras sin propiedades ácidas o básicas, además de moléculas de agua. Muy bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos de sales ácidas, como es el caso del hidrógeno carbonato de sodio, el dihidrógeno fosfato de potasio. Como podemos ver en todas estas fórmulas, obtenemos siempre la presencia de estos iones ácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no fueron neutralizados por completo. Entonces tendremos que revisar las moléculas iniciales que nos derivaron este tipo de productos o sales ácidas. También tenemos algunos ejemplos de sales oxisales básicas. Aquí tenemos las reacciones iniciales, por ejemplo, con el ácido nítrico más hidróxido de mercurio, obtenemos la sal básica de nitrato básico de mercurio 2. Podemos ver que para el caso del ácido nítrico obtenemos un solo protón o un solo ion ácido, y para el caso de la base obtenemos 2, es decir, tenemos 2 OHs. Entonces, como aquí tengo 2 y aquí tengo 1, al final solamente pierdo 1, o es decir, solamente se neutraliza 1, se forma agua solamente con este que tengo aquí. Entonces, nuestro producto va a tener un ion OH o un ion hidroxilo dentro de su molécula, y es por eso que esta sal tiene propiedades básicas, porque tenemos este ion dentro de la estructura de nuestra sal correspondiente. Veamos otro ejemplo: el ácido clorhídrico, ácido fuerte, y el hidróxido de calcio, base débil. Nosotros los ponemos a interaccionar. En este caso el ácido clorhídrico tiene un ion ácido nada más, y el hidróxido de calcio tiene 2 iones hidroxilos. Entonces, al interaccionar este con este, solamente podrá neutralizar uno y me va a quedar un ion hidroxilo. Entonces obtendremos al final cloruro básico de calcio, que es esta sal correspondiente con propiedades básicas. Entonces, una vez que ya haya explicado esto, espero que les haya quedado más claro. Aquí obtenemos nuevamente el ejemplo que les había puesto anterior, que es el ácido sulfúrico con 2 iones ácidos, y el hidróxido de aluminio con 3 iones básicos o 3 iones hidroxilos. Entonces nosotros ponemos a interactuar, estos dos se llevan 2 de aquí, me queda 1, entonces mi sal correspondiente va a tener propiedades básicas, que va a ser el sulfato básico de aluminio. Y para todo esto, siempre que nosotros realizamos titulaciones ácido-base, lo que estamos haciendo es a nuestro analito agregarle un titulante, ya sea puede ser nuestro titulante un ácido o una base, y nuestro analito igual puede ser un ácido o una base. Entonces, para que cuando nosotros realizamos titulaciones ácido-base, a simple vista no podemos ver si nuestra cantidad de ácido y nuestra cantidad de base ha sido neutralizada, digamos. A esto se le llama punto de equivalencia. Nosotros no podemos ver a simple vista el punto de equivalencia entre nuestro ácido y nuestra base. Entonces, para ello, los químicos utilizamos unas sustancias que dotan de color a nuestras disoluciones y cambian de color después de ciertos pHs, ¿ok? Entonces, a esto se le llama indicadores. Un indicador es una sustancia orgánica que no debe de interactuar con la disolución en la cual se va a añadir. Es decir, si nosotros tenemos nuestro indicador, no debe interactuar o no debe afectar al pH de nuestro ácido o base que estamos analizando. Sin embargo, sí debe de dotar de un color al cambio en el punto de equivalencia. Entonces, vuelvo a repetir, los indicadores de pH son sustancias orgánicas que en pequeñas cantidades cambian de color en presencia de un ácido o una base. Pero, vuelvo a repetir, estos no interactúan con el analito que estemos trabajando, ya sea ácido o básico. Para esto tenemos algunos ejemplos como el anaranjado de metilo, que sí es un indicador ácido-base y cambia de color de rojo
a amarillo. El tornasol, que es otro indicador ácido base, que cambia de rojo a azul, azul de bromotimol, indicador ácido base, que cambia de amarillo a azul, y la fenolftaleína, que es el más popular de todos, que es otro indicador ácido base, que cambia de incoloro a rosa. Es decir, nosotros cuando veamos una transición veremos un tono rosado bastante intenso, por eso es el más utilizado, porque al inicio no vemos tonalidades, entonces pues facilita mucho el poder percibir las transiciones que lleguemos a tener de pH al momento de hacer una titulación ácido-base. Muy bien, en esta ocasión esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, dejen sus comentarios, compartan el video con personas que los necesiten. Nos vemos hasta la próxima.